Ya dice Gabriel. Muy bien. Entonces vean, pues, buenas noches. Sí, sí, ok, todos pueden ver. Entonces miren, pues, vamos a resolver pues este examen que fue de la primera oportunidad de conocimientos básicos. Vamos a ir poco a poco resolviéndolo. Ya saben que cualquier duda pues me pueden preguntar, ¿verdad? Entonces miremos la primera pregunta. Dice, ¿cómo se escribe el número 12? Vamos a ver, 125.000 en notación científica. Entonces, de primero hay que tomar en cuenta que la notación científica siempre se tiene que hacer de esta manera. Por ejemplo, si tenemos un crecimiento en los puntos que va hacia la derecha, ¿ok? Nosotros vamos a aumentar el exponente. Y si vas a la izquierda, pues vamos a reducirlo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos este 125.000, ¿verdad? Y sabemos que el punto está acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente lo que vamos a hacer es mover este punto para ponerle notación científica. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Aquí vamos a poner el punto. Entonces, esto en notación científica lo podríamos poner como 1.25 por 10 y el número de espacios que nos movimos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces buscamos la respuesta y sabemos que es esta, ¿verdad? La última. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Reglas. Primero, sabemos que el número que está acá, que se está multiplicando por un 10 a la algo, siempre tiene que ser menor a 10. Siempre, ¿verdad? Entonces aquí no puede ir un número, por ejemplo, 10 punto algo ni nada. Tiene que ir 1 punto algo, 2 punto algo, 3 punto algo y así, ¿verdad? Bueno, ¿dudas con este? Vamos a ponerle aquí número 1 para que sepan cuál es el problema que se resuelve. Miremos el segundo. Ok, creo que no hay dudas. Miramos, aquí dice, ¿cuántas cifras significativas tiene 103? ¿Ok? Entonces aquí, según las reglas de las cifras significativas, sabemos que tiene 3. ¿Por qué? Sabemos que este cero que está acá está entre dos dígitos. Entonces la regla nos dice que sí, el cero está dentro de dos dígitos, siempre distintos a cero, ¿verdad? Entonces la cifra, perdón, aquí me equivoqué, aquí está, ok, súper. La cifra es significativa, ¿ok? Entonces por eso mismo sabemos que tenemos tres cifras significativas. Cifras significativas, ¿ok? Entonces sabemos que la respuesta es esta, ¿verdad? Vamos bien ahí, creo que nadie se pierde, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si tenemos un, por ejemplo, 0.00001? ¿Cuántas cifras significativas tendría acá? Solamente una. Es ahí donde viene el dicho de que eres un cero a la izquierda, que les dicen, ¿verdad? Eso significa que no tienen valor. Que aquí estas no son cifras significativas, ¿verdad? Cabal, como dice Ivonne, si fuera 0.003, vamos a copiarlo acá. Si fuera, por ejemplo, 0.003, solo tendríamos una cifra significativa, que sería esta, ¿ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? Creo que todo quedó claro. Vamos a ver. Este creo que ya lo habíamos resuelto. Vamos a pasarnos de los últimos problemas, ¿les parece? Miremos, por ejemplo, el 12. Si se dan cuenta, aquí van a haber problemas de todo tipo. Van a haber problemas teóricos, van a haber problemas, por ejemplo, de concepto, de hacer algunos cálculos que van a ser bastante simples.
por ejemplo, miremos la 12, ¿ya? Que solamente nos va a decir esto. Dice, ¿cómo se llama el cambio de posición que experimenta un cuerpo con respecto al tiempo? ¿Ok? ¿Alguien que me pudiera decir a qué se refiere? Cambiarlo por acá. ¿Cómo se le llama el fenómeno cuando cambiamos de una posición a otra en un intervalo de tiempo? ¿Qué le llamamos eso? Está, por ejemplo, de las opciones, aceleración, trayectoria, velocidad. Y por ejemplo, podríamos poner aquí ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería acá? Que me pudieran ahí ayudar en el chat. Esta es la número 12. ¿Ok? ¿Cuál de estas tres? ¿Cómo le llamamos al cambio de posición en un intervalo de tiempo? Gabriel dice que ninguna de las anteriores, ¿verdad? Miremos a ver, vamos a hacer un pequeño esquemita. Vamos a ver, Luis Bernal y Mon dicen trayectoria. Supongamos que estamos acá, ¿verdad? Y hay alguien y nos queremos mover para acá. Entonces vamos a tener un cambio de posición, ¿verdad? Ya nos vamos a mover acá. Si se dan cuenta, vamos a movernos pues una distancia en X y una distancia en Y. Ahora bien, todo este movimiento lo vamos a hacer en un tiempo. ¿Ok? Este cambio lo vamos a hacer en un tiempo. ¿Cómo se le llama a este cambio? Según MRV, movimiento rectilíneo uniforme, si nosotros hacemos un cambio, este signo significa cambio, de posición en un intervalo de tiempo, a esto se le va a conocer como velocidad. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta acá sería velocidad. Quiero que tomen muy en cuenta esto. Imagínense, si nosotros tenemos un cambio de velocidad, ¿ok? Cambiamos de una velocidad a otra en un tiempo, ¿cómo le llamaríamos a esto? A ver, ¿qué dicen ustedes? De estas cuatro. Vamos a ver, ¿alguien ahí? ¿Cómo se le llama el cambio de velocidad? Aceleración. Perfecto, Norma. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso. La velocidad va a ser el cambio de posición y la aceleración va a ser el cambio de velocidad, ¿verdad? Entonces sabemos acá que la respuesta, por eso se los había puesto acá porque aquí ya estaba el chivo, es velocidad, ¿verdad? Ok, creo que quedó bastante claro. Por ejemplo, miremos otras. Y cabal, así es el examen de física, exactamente como este. ¿Ok? Aquí pues ya tenemos algunas respuestas, pero vamos a hacerlo. Dice, si un objeto es lanzado hacia arriba, ¿cómo se considera su aceleración? Vamos a... Ok, ahí está. Por ejemplo, estamos acá, ¿verdad? Nosotros estamos acá y venimos y lanzamos, por ejemplo, una pelota. Supongan esto, que es una pelota y la lancemos hacia arriba. ¿Ok? Lanzamos para arriba y la pelota pues está acá. Ahora digan, cuando lanzamos esta pelota, se va para arriba, cae, se queda flotando. ¿Qué es lo que hace? Simplemente lo que hace es caer. Ahora, ¿por qué cae? Por la gravedad, ¿verdad? La gravedad es la fuerza que nos va a, por ejemplo, ligar a una superficie, ¿verdad? Aquí en la Tierra. Debido a la gravedad, pues nosotros no podemos flotar ni estar como que en el espacio. Entonces, la gravedad como tal, ¿ok?
Ok, gravedad, que tiene un valor de 9.81 metros partido segundos cuadrados, va a ser, en este caso, negativa. ¿Por qué negativa? Porque se va a oponer al movimiento. Nosotros lo que hicimos fue lanzarlo, ¿verdad? Lo lanzamos, pero la gravedad lo que hace es alar de este cuerpo. Y por eso es que no se va flotando. Entonces sabemos acá que la respuesta va a ser negativa. ¿Por qué negativa? Pues como les explicaba acá, nuestra aceleración va a ir siempre hacia abajo. ¿Dudas ahorita? Y si cae, sí, siempre que cuando cae va a ser negativa, ¿verdad? Depende mucho también del sistema de referencia que lo estemos viendo, pero normalmente siempre lo miramos de este, ¿ya? Con la, ¿cómo se llama? Gravedad negativa, ¿ok? Por ejemplo, miremos aquí. Es de puro concepto, como les digo. Miren, aquí dice, ¿qué nombre recibe la tendencia de los cuerpos a mantenerse? Vamos a ver, ahí Alexander está compartiendo su pantalla. No sé si puedes dejar de compartir. Dale en detener presentación. Dale en detener presentación. ¿Quién fue? Alexander. Ahí está, buenísimo, ya lo hizo. No sé si logran ver mi pantalla todavía. Vamos a ver el chat. Ivonne pregunta, por ejemplo, ¿cuándo sería positiva? ¿Verdad? Va a ser positiva cuando, por ejemplo, eh, va a ser positiva cuando, ejemplo, esta fuerza con la que la lancemos sea mucho mayor a la gravedad, ¿verdad? Va a ser positiva cuando, por ejemplo, la lancemos a tal magnitud que sale del planeta Tierra, ¿verdad? Si sale de acá, pues ya se va a poner a hacer una trayectoria pues en forma de satélite. Por ejemplo, estamos acá, se lanzó y empieza a hacer un satélite, ¿verdad? Y empieza a girar alrededor de la Tierra. Cuando es así, la gravedad es muchísimo mayor a la, a la gravedad, ¿verdad? Y sería positiva. Vamos a ver, aquí dice Amilcar, no se ve. Mira, pues busca mi nombre, Diego Letona. Dale ahí en uno de los tres y te va a aparecer nuevamente la pantalla. Lo que pasa es que como compartieron pantalla, ahorita ya no te va a aparecer. Pero si cabal le hacen uno de mis nombres, te tiene que aparecer la pantalla. No sé si... Proba y si no me avisas. Ok, no se ve, disculpa. Sí, para Jefferson igual. Como compartieron pantalla, en el chat busquen mi nombre. Es Diego Letona. Hay tres nombres, pero denle ahí a uno y ya va a aparecer. Buenísimo, buenísimo. Ok, súper pues. Bueno, sigamos. Entonces, como les digo, así es como pues catalogamos, ¿verdad? Aquí sería la aceleración positiva, pero sería una aceleración increíblemente grande, ¿verdad? Eh, Miremos, pues. Dice, ¿con cuál de las unidades de medida se representa la energía potencial? ¿Ok? Y nos dice newtons, metros partido kilogramos, joules y hertz. ¿Ok? Entonces miren, aquí, supongamos los newtons, vamos a poner aquí, los newtons van a usarse exclusivamente ¿para qué? Para una fuerza. Siempre. ¿Ok? Los newtons son kilogramo por metro partido segundo. ¿Ok? Este es un newton. Se va a usar exclusivamente para fuerza. ¿Ok? Vamos a ver. Por ejemplo, aquí, metro partido segundo por kilogramo es exactamente lo mismo que esto. ¿Ok? Esto es un newton, ¿verdad? No puede ser la respuesta porque ya dijimos que es exclusivamente para fuerza y nos están hablando de energía potencial. Ahora bien, aquí, Hertz va a usarse para frecuencia. Siempre.
¿Ya? Y por último, tenemos joules, que sería la respuesta correcta. Joules, joule, ¿ok? Siempre se va a utilizar para poder medir la cantidad o magnitud de energía, ya sea energía potencial, ya sea energía elástica, ya sea energía cinética. Siempre vamos a utilizar joule para medir energía. ¿Ok? Ténganlo muy en cuenta. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas con respecto a esto? Como les digo, es concepto. Miremos acá. La 20. Dice, ¿qué nombre recibe la tendencia de los cuerpos de mantenerse en el estado que se encuentran, tanto de reposo como de movimiento rectilíneo uniforme, mientras no actúe sobre él una fuerza que haga cambiar de estado? Esto describe, cabal aquí como dice la inercia. Es esto de acá. ¿Y qué es la inercia? Lo mismo que dice acá. Es la propiedad física que impide que un cuerpo cambie de estado, ¿verdad? ¿Y cuáles van a ser los estadios? Reposo o que se mueva sin aceleración, a una velocidad constante, ¿verdad? Miremos, pues. Por ejemplo, vamos a ver la 21 y después vamos a buscar una más complicada. ¿Ok? No sé si les parece. Miremos aquí la 21. ¿Qué nos dice la 21? La 21 nos menciona, ¿qué rapidez necesita un corredor de? Vamos a copiar siempre datos. Eso es un tip que les doy. Siempre pongan los datos antes de hacer cualquier cálculo, para que los tengan siempre a la vista. Entonces miremos. Por ejemplo aquí, ¿qué rapidez necesita un corredor de una masa de 60 kilogramos? Para que su cantidad de movimiento, vamos a ponerle así, sea 120 kilogramos por metro partido segundo. ¿Ok? Entonces tenemos estos dos datos y nos está pidiendo velocidad. Entonces nosotros sabemos que cantidad de movimiento ¿qué va a ser? La cantidad de movimiento es eso mismo, cuánto un cuerpo se puede mover con respecto a su masa y su velocidad, ¿verdad? Es como la masa moviéndose, en otras palabras. Entonces, miremos. Cantidad de movimiento, ¿ok? Lo voy a denotar con estas letras, va a ser igual a la masa por la velocidad del cuerpo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos cantidad de movimiento, ya no lo dan, y tenemos masa. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente despejar velocidad, ¿verdad? Y aquí lo que hacemos es simplemente la masa está dividiendo, va a pasar, perdón, la masa está multiplicando, va a pasar a dividir. ¿Ok? Cantidad de movimiento dividido la masa va a ser igual a la velocidad. Sustituyendo datos, pues vamos a obtener que la cantidad de movimiento es 120 kilogramos por metro partido segundo. Todo esto dividido 60 kilogramos. ¿Qué pasa con los kilogramos? Se cancelan y nos queda acabar las dimensionales de velocidad, ¿verdad? Que es metros partidos segundos. 120 dividido 60 es 2 metros partidos segundos. ¿Ok? Y esta sería acabar nuestra respuesta. Que es, vamos a cambiarle, ahí está. Que sería esta de acá, ¿verdad? ¿Dudas con respecto a cómo estamos resolviendo los problemas? Es, como les digo, solo concepto. No tienen que tenerle miedo al básico de física. Es bastante simple. Por ejemplo, vamos a ver la 22. Bueno. Sí, la 22 y la 23, rapidito. Vamos a poner aquí 22. ¿Ok? Entonces la 22 dice, ¿cómo es el trabajo si una fuerza es perpendicular al desplazamiento? ¿Qué significa perpendicular? Que por ejemplo yo esté aplicando una fuerza en esta dirección y una fuerza perpendicular a esta sería una fuerza que está actuando de manera completamente vertical. Cuando hablamos de perpendicular,
son dos fuerzas que se aplican a 90 grados. ¿Ok? Vamos a ver qué dice Esmen. Si nos hubiese salido en algún ejercicio, digamos, 2.4584 se aproxima a 3, pero se colocan exponentes, solo queda con el número 3. Vamos a ver. Vamos a resolver lo que nos dice aquí. Dice, por ejemplo, si en algún ejercicio nos sale, digamos, vamos a poner aquí 2.4584, ¿verdad? Se aproxima a 3. Ajá, este se aproxima a 3. Pero se colocan exponenciales o solo se queda con el número 3. Aquí solo se queda como número 3. Solo se queda como número 3. ¿Por qué? Porque ya está como cifra significativa. Recordate que, como habíamos dicho al principio, esto de acá pues, tiene que ser siempre menor a 10. Supongamos que hubiéramos tenido otra. Imagínate, hubiéramos tenido 204, 80. Por ejemplo, tenemos esto, mira. Aquí podemos transformarlo con la notación científica. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente movemos este punto para acá. 1, 2. Y ahí sí, ya tenemos una cifra menor a 10. ¿Esto cómo quedaría? 2.0480 por 10 a la 2. ¿Por qué a la 2? Porque fueron los dos espacios que nos movimos, ¿verdad? 1 y 2. ¿Ok? Imagínate, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un número más pequeño? 0.000025. ¿Ok? Nosotros necesitamos que esta cifra de acá, la que va a acompañar al exponente, sea menor a 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Movemos el punto. 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. ¿Ok? Movemos 5 unidades. Entonces, ¿cómo esto lo escribimos? Lo escribimos como 2.5 por 10. Y ojo, se movió a la derecha. Y como se movió a la derecha, esto sería la menos 5. ¿Ok? Cuando se mueve a la izquierda sabemos que es positivo. Y cuando se mueve a la derecha, pues es negativo. ¿Ok? No sé si ahí resolví tu pregunta. Vamos a regresar a la 22. Ya saben, cualquier cosa pueden también activar su micrófono. No tengan pena, ¿verdad? Yo también hice estos exámenes algún día, entonces sé lo que se siente. Bueno, miremos con la 22. Dice, si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, ¿cuál es el trabajo, verdad? Entonces, supongamos que tenemos este movimiento. Imagínense. Tenemos aquí, vamos a poner una regla solo para hacerlo un poco mejor todo. Ok, aquí está. Supongamos aquí tenemos pues una superficie, ¿verdad? Y por ejemplo, en esta superficie que logramos ver acá tenemos una caja. ¿Ya? Vamos a ponerla de color verde. Tenemos esta cajita de acá. Y aquí dice, por ejemplo, que le vamos a... Por ejemplo, esta caja se está moviendo. Esta caja se está moviendo para esta dirección, ¿verdad? Alguien ya sea la empujó, ya sea la está jalando, pero alguien está haciendo que la caja se mueva a esta dirección, ¿verdad? Ustedes imagínense la caja moviéndose. Entonces, ¿qué dice? Si se le aplica una fuerza perpendicular, ya habíamos dicho que sería para acá, ¿verdad? Si se aplica esta fuerza perpendicular, ¿cuál es el trabajo? ¿Ok? Nos está pidiendo el trabajo. Trabajo se denota con una letra W. ¿Y qué es el trabajo? El trabajo va a ser la fuerza por la distancia. Esta es la fuerza. Miren. Ahora aquí va la pregunta. Sabemos que esta caja se está moviendo para acá, ¿verdad? ¿Ya? Esta fuerza en color verde nos está diciendo que se está moviendo en esta dirección. ¿Ok? Esa fuerza provoca que se mueva en esta dirección. Ahora bien, quiero que me digan, ¿esta fuerza hace que se mueva a algún lado? ¿Sí o no?
Supongamos que la caja es incompresible, ¿verdad? Dígame aquí, ¿esta fuerza F roja hace que se mueva? ¿Sí o no? Luis, mira, pues, mira, creo que todos miran bien. Lo que tenés que hacer es buscar mi nombre en el de los miembros, o sea, en donde están todos los miembros, Diego Letona, y le das en uno de los 3 perfiles. Ahí te tendría que salir ya pantalla. Vamos a esperar ahí a Luis si puede ver. Cabal, buscas cabal en los que están conectados ahí, buscas Diego Letona y le das encima el nombre, cualquiera de los 3, y te tiene que aparecer. Los demás sí miran, ¿verdad? No sé si me pueden confirmar ahí en el chat. Ahí está, ahí Sí, se está. Creo ve. que ya todo se mira, ¿verdad? Exacto, Yo así digo que la como... F no genera ningún movimiento, ¿verdad? Ajá, esta F de acá no está generando ningún movimiento, ¿ok? Entonces, aquí no se está moviendo. La distancia entonces sería 0 para la fuerza en rojo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el trabajo aquí? 0, ¿ok? Entonces la respuesta del 22 es nulo o 0, que es lo mismo, ¿verdad? Sería esta de acá. Entonces quiero que miren, ¿verdad? Cómo es que nosotros utilizamos pues los conceptos. Imagínense, hubiera sido una fuerza no perpendicular. Supongamos que hubiera estado, vamos a ponerla aquí para diferenciarlo. Una fuerza, por ejemplo, acá, con un ángulo de inclinación. Entonces ahí sí, ¿verdad? Ahí va a aplicar un trabajo, ¿ya? Porque está también ayudando a que se mueva pues esta cajita de acá. ¿Dudas con respecto a este? ¿O todo bien? Creo que todo está bien. Ahora bien, miremos esta, otra de concepto. Dice, ¿qué nombre recibe la fuerza M? ¿Alguien sabe? ¿Se recuerda? Esta fuerza que está acá, miren. ¿Cuál es esta fuerza? Supongamos, tenemos aquí una caja, ¿verdad? Y supongamos que esta caja está en una mesa. ¿Ya? Ok. ¿Qué habíamos dicho que era lo que mantenía a la caja pues pegada a la mesa o pegada a una superficie? Tiene pues un peso, ¿verdad? Un peso W. ¿Y el peso W por qué es? Por la gravedad, ¿verdad? Es por la gravedad que nosotros pues tenemos un peso. Ahora bien, este cuerpo está en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que la sumatoria de fuerzas internas de este cuerpo va a ser cero. ¿Ok? Entonces necesitamos tener una fuerza acá que sea opuesta a este peso. ¿Ok? Y a esta fuerza, por concepto, ¿cómo le llamamos? ¿Alguien se recuerda ahí? Que me lo ponga en el chat o que me diga ¿cómo se llama? Por micrófono. ¿Se recuerdan? Vamos a ver, aquí están estas 4. ¿Bien? ¿Quién se recuerda? A ver, no puedo ver la presentación. Luis, mira pues, tenés que meterte al grupo, o sea, tenés que meterte a donde están todos los miembros de esta sesión, le das en mi nombre, ¿ok? En cualquiera de los 3 y te tiene que aparecer cabal la presentación porque todos sí la pueden ver. Ah, bueno, buenísimo. ¿Ok? ¿Se recuerdan cuál es esta fuerza? ¿Cómo es que se llamaba? ¿Sí, no? ¿Quién da más de estas 4? ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver, alguien ahí en el chat, un valiente. Fricción, dice Ivonne. Vamos a ver, vamos a ver, la fricción es la que se opone al movimiento, sería esta fuerza. Gravedad. Gravedad. Por ejemplo, la gravedad habíamos dicho que es esta, mira, el peso. Sabemos que el peso es la fuerza de gravedad. Es multiplicar la masa por gravedad. Entonces, esta y esta no es. Peso, sabemos que es esta. Entonces, tampoco es esta. Sería la normal, exactamente. Perfecto. Es esta de acá, miren. Entonces, recuerden, la normal va a ser la fuerza que se opone al peso
siempre y cuando esté apoyada en una superficie, ¿verdad? Siempre va a ir para arriba, ¿ok? Es puro concepto, como les digo. Bueno, vamos a buscar una un poco más complicada que miremos acá. Miremos estas de acá. Miremos la número 17, ¿les parece? Dice, ¿qué expresiones representan las componentes rectangulares del vector f? ¿Ok? Tenemos este vector por acá, lo vamos a dibujar. Supongamos que tenemos acá esto. Tenemos aquí un vector de fuerza. ¿Ok? Aquí tenemos esta fuerza que está yendo acá. Y ahora quiero que vean lo siguiente. Si se dan cuenta del origen hasta acá, este vector se movió una distancia en x. ¿Ok? Se movió esto. Y también, si se dan cuenta, se movió una distancia en y, que es esto de acá. ¿Y qué se forma ahí? ¿Qué figura geométrica se está formando ahí? Un triángulo, ¿verdad? Vamos a dibujarlo aquí. Se está dibujando este triangulito que tenemos acá. ¿Dónde? Lo de abajo, o sea, este cateto va a ser fx. Esto que se está moviendo acá es lo que se desplazó en y. Y esto pues ya sabemos que era f, ¿verdad? Ok, nos lo da a cabal este problema, si lo pueden ver ahí. Entonces nos está pidiendo las componentes rectangulares de este problema. Y ahí es donde entra pues un poco de razones trigonométricas, si se pueden recordar. ¿Cuáles eran las razones trigonométricas? Seno, coseno y tangente. ¿Ok? Y estas pues relacionaban esos ángulos que tengamos acá. Supongamos que tenemos θ acá. Entonces, miren, este es un tip que uso para por ejemplo, memorizarme cuáles son los lados que tengo que poner. Es la palabra toa. ¿Ok? Seno, ¿ok? Seno va a ser el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Coseno va a ser el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y la tangente va a ser el opuesto dividido el adyacente, ¿verdad? Entonces es una palabra ahí un poco ambigua para que ustedes puedan conocerla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar cabal este ángulo de acá. Necesitamos encontrar el valor de esta y de esta que tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que el seno de este ángulo, el seno de θ, va a ser el opuesto, que sería este que tenemos acá, el opuesto al ángulo, va a ser FY dividido la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? El vector de F. Por ejemplo, tenemos acá también para el coseno. Coseno de θ, ¿ok? ¿Qué va a ser? El adyacente siempre va a ser el cateto que va a estar pegado al ángulo, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Siempre va a ser el que está pegado. Entonces, va a ser el adyacente, que ¿quién es? F de x dividido el vector de f. ¿Ok? Entonces simplemente despejamos para fy y para fx. El vector de f que está haciendo, dividiendo, va a pasar a multiplicar aquí al seno. Entonces nos va a quedar como vector f seno de θ es igual a fy. Coma, y aquí nos va a quedar vector f coseno de θ igual a fx. Y estas serían nuestras coordenadas o componentes de la fuerza. Si nos vamos acá, vamos a ver, vamos a alejarlo un poquito para que podamos ver. La respuesta correcta, cabal, sería la 3, ¿verdad? Miren, si se dan cuenta, f de x, que era lo que habíamos puesto acá, es coseno de alfa, ¿verdad? Y fy es seno de alfa. Sería esta que tenemos acá. ¿Ok? Esto es para cualquier triángulo, ¿verdad? Por ejemplo, también hubiéramos podido venir y agarrar este de acá.
¿ya? Solo que serían otras componentes las que tendría, ¿verdad? Hubiéramos utilizado pues, otros distintos a estos, pero la respuesta es la misma. ¿Dudas hasta ahorita o todo perfecto? ¿Ok? Creo que todo bien. Bueno, miremos aquí el 15 y después nos pasamos al 16. Entonces dice, el siguiente balón es lanzado verticalmente hacia arriba. ¿Cuál es su velocidad final al llegar a la altura máxima de 15 metros? ¿Ok? Súper, vamos bien. Vamos con la 15. Miren, la 15 dice que nosotros lanzamos un objeto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, están ustedes. ¿Ok? Y también tenemos una pelotita aquí. Y este objeto venimos nosotros y lo lanzamos. Y este, pues ni modo, dependiendo de nuestra fuerza, pues va a llegar a una altura máxima, ¿verdad? ¿Ok? Y esta altura dicen que todo esto es de 15 metros, ¿verdad? Todo esto lo que recorre es de 15 metros y luego, ¿qué pasa? Empieza a caer. ¿Ok? Primero sube y luego empieza a caer. Ahora aquí nos preguntan, ¿cuál es la velocidad final al llegar a la altura máxima de esta? ¿Ok? Entonces, en este punto de acá, que tenemos acá, ¿cuál es su velocidad? ¿Alguien sabe cuál es su velocidad? ¿Qué dice? ¿Es de 75, 18, 5? Bueno, ya vieron la respuesta, ¿verdad? Cero, sí, es cero. Perdón, ahí se me fue. La velocidad en este punto es cero. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, llega aquí, va perdiendo velocidad poco a poco. Aquí es como que flotara en un... Aquí, si se dan cuenta, es como que flota y luego empieza a caer. ¿Ya? Entonces en este punto, aunque es milisegundos o ni nanosegundos, porque es rapidísimo, la velocidad es cero, ¿verdad? Está en Y, ¿verdad? Sí, sí, está cabal en Y y por eso es cero. Ojo, aquí también está en Y, imagínate, aquí sí llevaría una velocidad. Aquí sí lleva una velocidad y está en Y. Hay que tener mucho ojo cabal con eso. Va a ser cuando termine el movimiento, en el punto más alto. Entonces, vean esto. Esto es concepto. Cuando un cuerpo se lanza verticalmente, vamos a ver cómo, al final de su su recorrido, que es acá, ¿verdad? La velocidad siempre va a ser cero, ¿ok? Siempre, siempre. Entonces, esto ténganlo en cuenta para cuando puedan resolver su examen, ¿ok? Vamos a poner aquí la respuesta. Si se dan cuenta es bastante sencillo, solo tienen que manejar bastante concepto, ¿verdad? Igual, el formulario, por ejemplo, siempre se los van a entregar ahí. Miremos, por ejemplo, la 13, ¿les parece? Dice, ¿qué aceleración experimenta un automóvil inicialmente? Viaja a 20 metros por segundos y frena quedando en reposo al minuto de su partida. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Primero, el número 13 de acá va a ser MRV. ¿Ok? ¿Se recuerdan de MRV, verdad? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto es este lo utilizamos cuando tenemos una aceleración. ¿Y qué es una aceleración? Aumentar de velocidad o disminuir de velocidad. ¿Cómo disminuimos de velocidad? Frenando. Ahora bien, si hubiera sido MRU, aquí sabemos que no hay aceleración. ¿Ok? Aquí no hay aceleración. Aquí sí. Entonces, cuando nosotros sabemos que hay una aceleración,
De primero tenemos que saber que tenemos que encontrar siempre 5 datos. Tenemos siempre una velocidad inicial, velocidad de origen, tenemos una velocidad final, tenemos una aceleración. Todo esto va a ocurrir en un lapso de tiempo y también se va a mover una distancia. ¿Ok? Entonces siempre vamos a tener 5 fórmulas, perdón, 5 datos. Y tenemos que pues encontrar nuestros datos en lo que nos piden en función de estos datos, ¿verdad? Entonces miremos acá, dice, ¿qué aceleración experimenta un automóvil que inicialmente, o sea, aquí nos están dando nuestra velocidad inicial, que es 20 metros por segundos, y frena quedando en reposo? ¿Cuál sería la velocidad final acá entonces? 0 metros por segundos, porque frena, queda en reposo, ¿verdad? Y nos dice que al minuto de su partida, aquí un minuto, que es lo mismo que decir que 60 segundos, ¿verdad? 60 segundos va a parar. Y nos están pidiendo la aceleración. ¿Ok? Tampoco tenemos la distancia que se mueve. Eso lo podríamos encontrar. Entonces miren, pues les voy a decir, ya tenemos estos datos de acá. Supongan, si ustedes quieren encontrar la aceleración, ustedes tienen que usar estos datos de acá en una ecuación sin tener en cuenta el desplazamiento. ¿Ok? Si ustedes quisieran encontrar el desplazamiento, tienen que usar una ecuación donde solo tengan estas variables: velocidad inicial, velocidad final, tiempo y desplazamiento. Esta no. Ya se dieron cuenta cuál es la mecánica, ¿verdad? Si queremos encontrar x, no tomamos en cuenta la aceleración, y si tenemos en cuenta la aceleración, no vamos a necesitar x, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si metemos una ecuación con dos incógnitas, no lo vamos a poder resolver. Necesitamos una ecuación solamente con una incógnita, ya sea a o ya sea x, ¿verdad? Entonces aquí nos ayudamos un poco con nuestras fórmulas. La aceleración, que habíamos dicho, era un cambio de velocidad dentro de un intervalo de tiempo, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos poner? Esto lo podemos también poner como la velocidad final menos la velocidad inicial dividido tiempo. Esto es igual a aceleración. Entonces, esta, si se dan cuenta, es la fórmula para la aceleración. Vamos a poner aquí el cuadrito mejor hecho. ¿Ok? Mejor, ¿verdad? Esta cabal es nuestra fórmula, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente sustituimos estos datos de acá. Lo vamos a sustituir en esta fórmula. En vez de poner velocidad final, ¿qué vamos a poner? 0, ¿verdad? Menos velocidad inicial, que sería aquí 20. Todo esto dividido el tiempo, que sería 60 segundos. Todo esto es igual a aceleración. Ojo, aquí no podemos poner minutos. ¿Por qué? Porque la velocidad está en metros partidos segundos. Entonces aquí habría una discrepancia entre los tiempos. Miren, segundos y minutos no se pueden calcular. Siempre se tiene que hacer la conversión, ¿verdad? Uy, ya sé. Ahí está. Entonces simplemente dividimos esto. Esto nos queda menos 20 dividido 60. ¿Ya? Lo podemos simplificar o hacerlo en calculadora. Este tiene, por ejemplo, décima, que es menos 2, y este tiene décima, que es 6. Este tiene mitad, que es menos 1, y este tiene mitad, que es 3. Entonces la respuesta sería 0.33 metros partidos segundos cuadrados, que es la dimensional de de la, de la aceleración, ¿verdad? Esto, pues lo ponemos también, podemos ponerlo como decimal como 0.33333. Esto es periódico, ¿verdad? Que se va al infinito. ¿Ok? Metros partidos segundos. ¿Ya? Puede salirles o esta respuesta o esta, ¿verdad? Miremos aquí qué era lo que había. Sería, vamos a ver, sería esta. Miren, ya se dieron cuenta. Esta que está aquí, menos 0.3. ¿Ok? Esa sería la respuesta número 13.
¿Dudas con respecto a esto? Creo que está bastante sencillo, ¿verdad? ¿Hay alguien ahí que tenga una duda? ¿O todo bien? Todo bien, dice Luis. Buenísimo. Miremos uno, quizá este, vamos a ver si lo encontramos acá. Este es puro concepto. Gabriel dice que todo bien. Ok, miren acá. Dice, ¿cuál es la operación que representa la siguiente gráfica? ¿Ya? Y nos dan estos vectores. Este creo que va a ser el último que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces tenemos, voy a copiarlo acá. Vamos a hacerlo con la regla. Hay tiempo. Tenemos este vector, ¿verdad? Vamos a dibujar aquí su eje X. Vamos a ponerlo así para dibujar su eje. Ya, esto es lo bonito porque es exacto, si se dan cuenta. A ver. Vamos a dibujar aquí su eje Y. ¿Ya? Y por ejemplo, pues ya saben, aquí es el origen, ¿verdad? Este es nuestro plano cartesiano, entonces vamos a copiar esto que tenemos acá. Vamos a tener un vector saliendo de acá, más o menos. Este va a ser el vector A, ¿verdad? Y de este, o sea, de la punta de este, que está acá más o menos, va a salir otro vector. Va a ser el vector B que se va a ir hasta esta dirección. ¿Ok? Entonces, esta va a ser una suma de vectores. Van a ver por qué. Aquí se está moviendo un desplazamiento en X. ¿Ya se dieron cuenta? Y se está moviendo pues también un desplazamiento en Y. Ahora, de este punto, que sería el nuevo origen del vector B, se está moviendo otra distancia en X. ¿Ya se dieron cuenta? Se está moviendo aquí X1, pongámosle. ¿Ok? Y aquí se está moviendo Y2. ¿Ya? Y2 sería todo esto. ¿Ok? Entonces, bueno, perdón. Sería este espacio que se está moviendo, ¿verdad? A partir de nuestro nuevo origen. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a ponerlo con color morado. Vamos a tener aquí un vector que va para esta dirección, ¿verdad? Y este va a ser nuestro vector resultante. Entonces nos están diciendo cuál va a ser de todas estas, ¿verdad? Entonces, este vector resultante va a ser la suma de los vectores. Va a ser igual a la suma del vector A más el vector B, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Lo que estamos diciendo aquí, que el vector resultante va a ser la suma de sus coordenadas en X, ¿verdad? Va a ser X más X1. ¿Ok? Esto va a ser para el desplazamiento en X. Para el desplazamiento en X, usualmente en física utilizamos la letra I, con una como casita, ¿verdad? Eso significa que aquí se está moviendo todo esto en X, ¿verdad? ¿Ok? Y acá pues se está moviendo más, se diría Y más Y2. ¿Ya? Y le ponemos J. J es la letra que se utiliza para el movimiento en Y, ¿verdad? Entonces así es como se diría. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, acá, pues finalmente la respuesta es esta. ¿Ok? Sería esta de acá. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, este vector B hubiera sido negativo? Vamos a ponerlo con amarillo y después lo voy a borrar para que no se me pierdan ahí. Si el vector este hubiera sido negativo, en vez de ir para esta dirección, habría ido para esta dirección. ¿Ya? Entonces el vector resultante sería del origen para acá. ¿Ya? Entonces tengan mucho ojo, ¿verdad? Con los signos de los vectores. ¿Ya? Eso es solo como ejemplo. ¿Dudas con respecto a todo esto? ¿Todo bien?
¿Hay alguna duda? Como les digo, este es el examen de la primera oportunidad, ¿verdad? Ok. Sí, como les digo, ya habíamos, con algunos aquí ya habíamos recibido algunas clases, ¿verdad? Este es el segundo que les había hecho, ya habíamos hecho otro, pero ya vieron, ¿verdad? Que es exactamente igual. Y pues para los que están aquí nuevos, pues ya saben cómo es que se realiza esto. Vamos a ver, dice, x1, ¿cuáles son los parámetros? Dice aquí. Por ejemplo, son las distancias, mira. Por ejemplo, aquí, mira, pues suponete aquí, en este vector resultante se va a mover una distancia completa de acá hasta acá, ¿verdad? Este va a ser la sumatoria de estos dos, de x y x1. ¿Ya? Este, por ejemplo, le podemos poner ax o rx, que sería como que toda la distancia que se mueve desde el origen para acá. No sé si, por ejemplo, cuando te referís con parámetros, te referís a las dimensionales. Por ejemplo, acá sería la suma de y hasta acá, mira, sería todo esto. ¿Ya? Hasta acá, ¿verdad? Ya. Aquí quizá el término, mira, el término que se utilizaría aquí no sería parámetro, porque parámetro corresponde a parametrizar, que es otro tipo de álgebra, u otro tipo ¿cómo se llama? De cuestión física. Pero aquí podemos utilizar, por ejemplo, ¿qué te digo? Coordenadas, creo que sería lo más propio para mencionar esto. ¿Ya? Que sería esto que se mueve acá. Y sería, por ejemplo, todo esto, supongamos que este va a ser lo que se mueve R en Y, que sería todo esto, y esto es lo que se mueve Rx. Entonces, sabes que esto va a dar Rx y esto va a ser Ry. Si así es, prácticamente está sumando las coordenadas de x en cada vector. Así es, cabal. Suponete si se mueve una coordenada en el vector A, le sumo la coordenada del vector B, que va a iniciar donde termina el vector A, ¿verdad? Eso es para la suma de vectores. Y siempre se va a formar pues un triángulo. ¿Ok? Así es como se hace. Imagínate, hubiéramos tenido, ¿qué te digo? Este me va a salir no tan bien, no tan recto. Pero suponete hubiéramos tenido también uno que sale, por ejemplo, un vector que sale por acá. Y luego tenemos pues de aquí que sale como negativo para acá, mira. Entonces sabemos que nuestro vector resultante va a ser todo este, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta también los ángulos, ¿verdad? Aquí se está moviendo un ángulo teta para arriba y aquí, a partir del origen, pues ya se mueve un ángulo, por ejemplo, alfa, ¿verdad? Que es negativo, si se dan cuenta. Entonces aquí, pues la dirección de R, como es más grande en magnitud del alfa, ¿ya? En magnitud y en sentido, pues sabemos que el R va a ser negativo, ¿verdad? Pero aquí también es suma de vectores. Aquí también lo podemos representar como el valor R es igual a, por ejemplo, A, si este es A, por ejemplo, y este es B, también podemos representar como A más B. Otra cosa es que ¿cómo se llama? Esta suma pues de negativa, ¿verdad? Recuerden que los negativos al final perdón, la resta es una suma de negativos, ¿verdad? Siempre va a ser una suma, ¿verdad? Entonces no sé si queda claro ahí, ¿todo bien? Como les digo, esta es alguna. Entonces miren, pues creo que algunos no tienen aquí el número. Pues nosotros damos usualmente tutorías de todos los básicos, ¿verdad? Pero les voy a poner mi número para que si quieren me puedan hablar y que les pueda mandar pues todo esto que acabamos de hacer, ¿verdad? Para que repasen. Solo déjenme ver porque este número es nuevo, no lo conozco. Vamos a ver. Dame chance.
Eh, ok, vamos a ver. Ahí está. Les voy a apuntar mi número acá, miren, para que no se pierdan, porque si quieren que les manden todo esto, ¿verdad? Ahora, los que ya lo tienen, pues no hay clavo, lo vamos a subir en el grupo. El número es 5173 9168, ¿verdad? Entonces aquí me pueden mandar un WhatsApp y todo, y ya yo les mando pues esta clase, ¿verdad? Entonces no sé si tienen alguna duda o un comentario, ¿todo bien? Sí, Luis, tenemos un grupo ahí, pero ese grupo es para los que se metieron a la primera. Nosotros hicimos un grupo, una clase que fue pues pagada y todo, y ellos se metieron ahí. Pero si quieren, mándenme aquí un mensajito y ya pues yo les mando todo lo que hicimos ahorita, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, ¿todo bien? ¿Les gustó ahí pues un poco la metodología? Es para que pues puedan repasar ahorita que vienen sus básicos, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda ahí.